Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, llegó a Argentina y se reunirá con el presidente Javier Milei. La organización Prisoners Defenders ha elevado a 41 el número de detenidos en Cuba debido a las recientes manifestaciones contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel. En China, la situación económica sigue deteriorándose, evidenciada por la suspensión de la cotización en bolsa de la empresa inmobiliaria Country Garden, lo que refleja las políticas fallidas del régimen de Xi Jinping en el sector inmobiliario. En España, en un acto de falta de transparencia, el gobierno presidido por Pedro Sánchez ha anunciado que ninguno de sus ministros responderá preguntas sobre el caso Coldo en el Senado. Comenzamos con el desarrollo de la información contándoles que en Perú la Fiscalía ordenó el allanamiento de la casa de la presidenta Dina Boluarte como parte de una investigación preliminar por enriquecimiento ilícito relacionado con el caso de unos relojes de lujo atribuidos a la jefa de Estado. La presidencia de Perú ha informado que el personal de Palacio de Gobierno brindó todas las facilidades necesarias a la Fiscalía durante el allanamiento con el objetivo de realizar registros e incautaciones. Durante la noche del 29 de marzo, la casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue allanada por la policía y algunos fiscales, como parte de una investigación preliminar por enriquecimiento ilícito relacionado con el caso de unos relojes de lujo que se le atribuyen a la jefa de Estado, aunque no se ha revelado información sobre su origen. La Fiscalía de la Nación emitió la orden de allanamiento como parte de esta pesquisa, que se abrió el 18 de marzo. Los medios locales captaron en video cómo un grupo de agentes rompía la cerradura de la puerta principal de la vivienda de Boluarte en el distrito limeño de Surquillo, tras no recibir respuesta al llamar repetidamente. Según reportes de los medios peruanos, la presidenta no se encontraba en su domicilio en el momento del allanamiento, únicamente estaba presente uno de sus hijos. Posteriormente, llegó uno de los abogados de la mandataria. La presidencia de Perú ha informado que el personal de Palacio de Gobierno brindó todas las facilidades necesarias a la Fiscalía durante el allanamiento. Los fiscales llevaron a cabo la operación con el objetivo de realizar registros e incautaciones. Sin embargo, los allanamientos son solo parte de una investigación aún en curso y es una operación común por parte de la Fiscalía en Perú. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, llegó a Argentina para ratificar y fortalecer la alianza estratégica entre los gobiernos de Washington y Buenos Aires, al mismo tiempo que alerta sobre la creciente influencia y ofensiva que China ha desplegado en América Latina. Según la agenda presidencial, Richardson se reunirá este miércoles con el presidente Javier Milei para expresar la preocupación de la Casa Blanca en relación a la base espacial china ubicada en Neuquén, bajo el control absoluto del régimen de Xi Jinping. Además de la cuestión china, Richardson reafirmará el compromiso de Estados Unidos en profundizar la cooperación para contrarrestar las operaciones encubiertas ejecutadas por Irán en América Latina. Este compromiso se fundamenta en la preocupación compartida sobre el financiamiento y entrenamiento de Teherán, que además proporciona a organizaciones terroristas como Hezbollah y Hamas, responsables de ataques contra Israel. Con la visita de la general Laura Richardson al país sudamericano, se demuestra que las relaciones entre Argentina y Estados Unidos se han fortalecido bajo el gobierno de Javier Milei y que ambos países buscan contener la influencia china, sobre todo vigilar las actividades iraníes en la región.
Con un enfoque optimista, JP Morgan proyectó un rebote significativo en la economía argentina para el año 2025, impulsado por las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. A pesar de las dificultades actuales, se espera un crecimiento del 5.2% del Producto Interno Bruto para ese año, marcando un cambio positivo tras una caída del 3.6% en el 2024. El pronóstico también indica una mejora en la inflación, con una proyección del 40% para el 2025, en contraste con el pronóstico del 200% para el 2024. Estos datos muestran una perspectiva alentadora para la estabilidad económica del país en los próximos años. Además, JP Morgan estima un déficit fiscal del 1.7% del PBI para este año, disminuyendo al 0.7% en el año 2025. También proyecta una reducción de la deuda externa, alcanzando el 57% del PBI en el 2025, lo que refleja una tendencia hacia la estabilidad financiera. Estas proyecciones contrastan con estimaciones más conservadoras del promedio del mercado, que prevén un crecimiento económico del 3 hasta el 4% inclusive, y una inflación cercana al 60% para el próximo año. Sin embargo, el optimismo de JP Morgan refleja un cambio positivo en la percepción de los inversores extranjeros sobre las políticas económicas implementadas en Argentina. El pronóstico de JP Morgan sugiere un panorama alentador para la economía argentina en el horizonte del año 2025, respaldado por medidas políticas que apuntan hacia la estabilidad macroeconómica y el crecimiento sostenible. Un alto funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos experimentó síntomas similares a los del síndrome de La Habana durante la cumbre de la OTAN en Vilna, Lituania, celebrada en el 2023. Este incidente se une a una serie de eventos de salud inexplicables que han afectado al personal del gobierno estadounidense desde el año 2016, comenzando con informes de dolores de cabeza, mareos o vómitos entre los trabajadores de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba. Un alto funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos experimentó síntomas similares a los del llamado síndrome de La Habana durante la cumbre de la OTAN en Vilna, Lituania, el año pasado. Así lo confirmó el Pentágono. Este caso se suma a una serie de incidentes de salud inexplicados que han afectado a personal del gobierno estadounidense desde el 2016, comenzando con informes de presión inexplicable en la cabeza, dolor de cabeza, mareos o vómitos entre los trabajadores de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba. Recientemente, un informe del noticiero 60 Minutos de CBS News sugirió que Rusia podría estar detrás de estos sucesos, pese a que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, en su evaluación de amenazas del 2024, encontró poco probable que un adversario extranjero sea responsable de los misteriosos males. El sistema de atención médica del Pentágono ha establecido un registro para que empleados o dependientes informen sobre tales incidentes. Sin embargo, un estudio de 5 años realizado por los Institutos Nacionales de Salud no encontró lesiones cerebrales ni degeneración entre diplomáticos de Estados Unidos y otros empleados gubernamentales que presentaron síntomas del síndrome de La Habana, según informó el Associated Press. La organización Prisoners Defenders ha elevado a 41 el número de detenidos en Cuba debido a las recientes manifestaciones contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel. Según el detalle proporcionado, las detenciones ocurrieron en varias ciudades, incluyendo Holguín, Santiago de Cuba, La Habana, Artemisa, Cienfuegos, Granma, Guantánamo, Sancti Spíritus, Villa Clara, Las Tunas y Matanzas. Estas protestas surgen en medio de una crisis prolongada, con cortes de luz recurrentes, escasez de agua y falta de alimentos, haciendo que la vida cotidiana sea una lucha constante para los cubanos. La dictadura, que ha gobernado con puño de hierro durante años, intenta calmar la situación sin atraer demasiada atención internacional, pero su imagen sin duda ya está manchada.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, remarcó que el régimen cubano se encuentra entre la espada y la pared. Si reprime las protestas, su narrativa se derrumbará aún más, tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, al no reprimir, generan una demanda insostenible de necesidades básicas insatisfechas por parte del pueblo. El castrismo ha sumido a Cuba en una crisis económica y social que perdura por décadas. La represión de la disidencia y la falta de libertades básicas son sin duda moneda recurrente en un régimen que ha perpetuado su poder a costa del sufrimiento de su pueblo. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Volvemos con más información. La suspensión de la cotización en bolsa de Country Garden, una importante empresa inmobiliaria china, refleja la creciente crisis económica en el país. La incapacidad de presentar resultados financieros y llegar a un acuerdo con su auditor reflejan una gestión deficiente y falta de transparencia. Esto se suma a las políticas fallidas del gobierno de Xi Jinping, que han exacerbado la crisis en el sector inmobiliario y dejado a miles en riesgo de perder sus inversiones y hogares. La situación económica en China sigue deteriorándose, evidenciada por la suspensión de la cotización en bolsa de la empresa inmobiliaria Country Garden, lo que refleja las políticas fallidas del régimen de Xi Jinping en el sector inmobiliario. La incapacidad de presentar los resultados financieros del ejercicio del 2023 revela la profundidad de la crisis en la que se encuentra la que alguna vez fue la mayor promotora de China. La falta de transparencia y el retraso en la presentación de cuentas refleja una gestión deficiente y opaca por parte de la empresa, lo que ha llevado a una pérdida de confianza por parte de los inversores y al colapso de su cotización en la bolsa. La imposibilidad de llegar a un acuerdo con su auditor PricewaterhouseCoopers pone en tela de juicio la integridad de sus prácticas contables. Las políticas implementadas por el gobierno chino, como las restricciones al acceso de financiación bancaria en el 2020, han exacerbado la crisis en el sector inmobiliario, con empresas como Evergrande acumulando deudas astronómicas. El mercado inmobiliario se encuentra en una espiral descendente, con ventas comerciales en declive y precios de vivienda en caída libre. Esta situación pone de manifiesto el fracaso de las políticas económicas del régimen de Xi Jinping, que han llevado al país a una crisis inmobiliaria sin precedentes. La falta de regulación efectiva y la mala gestión por parte de las empresas inmobiliarias han contribuido a este debacle, dejando a miles de personas en riesgo de perder sus inversiones y hogares. El reciente lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte ha generado preocupación en la región, sumándose a una serie de provocaciones armamentísticas que han elevado las tensiones en la península coreana. Este acto, realizado cerca de Pyongyang, se suma a otras acciones hostiles, incluido un simulacro de fuego real dirigido a Seúl, supervisado con Kim Jong-un el mes pasado. Corea del Norte ha vuelto a desafiar la estabilidad en la región con un nuevo lanzamiento de misil balístico de alcance intermedio, realizado en aguas de su costa oriental, según informó el ejército surcoreano. Este acto se suma a una serie de provocaciones armamentísticas que han elevado las tensiones en la península coreana. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur confirmó que el misil fue lanzado desde una zona cercana a Pyongyang, aunque aún no se ha revelado la distancia exacta que alcanzó. Este lanzamiento se produce tras una serie de pruebas que incluyen el uso de un motor de combustible sólido para un nuevo tipo de misil hipersónico de alcance intermedio, dirigido hacia objetivos estadounidenses en el Pacífico, como el centro militar Guam. Esta provocación se suma a otras acciones hostiles recientes, como el simulacro con fuego real, supervisado por Kim Jong-un el mes pasado, diseñado para apuntar a Seúl, la capital de Corea del Sur.
Las tensiones en la península coreana han aumentado desde el 2022, cuando Corea del Norte aprovechó la invasión rusa en Ucrania como distracción para acelerar sus pruebas de misiles y otras armas. Estados Unidos y Corea del Sur han respondido con el fortalecimiento de sus entrenamientos combinados y simulacros trilaterales con Japón, así como el perfeccionamiento de sus estrategias de disuasión. Las acciones beligerantes de Corea del Norte, que incluyen pruebas de misiles intercontinentales y lanzacohetes múltiples, demuestran un flagrante desprecio por las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y representan una amenaza para la paz y la seguridad en la región. Es crucial que la comunidad internacional condene estas provocaciones y trabaje en conjunto para evitar una escalada de tensiones en la península coreana. En Turquía se realizaron elecciones locales, donde la oposición logró una importante victoria sobre el partido AK, liderado por el presidente Recep Tayyip Erdogan en ciudades claves como Estambul y Ankara. Este acto podría tener un impacto en la política internacional de Turquía, especialmente considerando su posición ambigua entre Rusia y Occidente. En las recientes elecciones locales en Turquía, el partido de la oposición ha obtenido una victoria significativa sobre el partido AK, liderado por el presidente Recep Tayyip Erdogan en ciudades clave como Estambul y Ankara. Esta derrota marca un cambio potencial en el panorama político turco, dado que Erdogan ha mantenido el poder desde el 2003, ejerciendo una influencia considerable tanto en la política interna como en las relaciones exteriores de Turquía. La victoria de la oposición no solo representa un revés para Erdogan, sino que también podría influir en la relación de Turquía con Rusia y Occidente. Esto puesto a que si bien Turquía es parte de la OTAN y teóricamente es aliado de Estados Unidos, Erdogan ha tenido una posición ambigua y ha tenido un vínculo estrecho con Vladimir Putin, presidente de Rusia. La derrota de su partido podría repercutir en cómo Turquía se posiciona en el escenario internacional, especialmente considerando su rol como miembro de la OTAN. Este cambio viene en un momento crítico, ya que Turquía ha estado actuando como intermediario entre Occidente y Moscú, especialmente desde la invasión rusa en Ucrania. Analistas de Carnegie Europe, citados por Business Insider, han sugerido que la derrota de Erdogan podría tener un efecto amortiguador en su prestigio dentro de Turquía, lo cual, a su vez, podría cambiar la dinámica de las relaciones internacionales del país, especialmente con Rusia y los países occidentales. Aunque estas elecciones fueron locales, los resultados señalan un posible cambio de dirección en la política turca que podría afectar sus alianzas y estrategias globales. Además, el contexto económico de Turquía, marcado por una crisis económica prolongada, inflación desbocada y depreciación de la lira, ha sido un factor decisivo en estos resultados electorales. El gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, ha anunciado que ninguno de sus ministros responderá preguntas sobre el sonado caso Koldo en el Senado. Esta decisión, comunicada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, hablamos de Rafael Simancas, apenas unas horas antes de la sesión, ha generado un gran revuelo y ha levantado sobre todo sospechas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el seno del Ejecutivo. El caso Koldo, que ha salido a la luz tras una extensa entrevista de El Mundo con Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos y presunto cabecilla de una trama de corrupción en la venta de mascarillas durante la pandemia, ha puesto al gobierno contra las cuerdas. Las acusaciones de corrupción y el supuesto vínculo entre la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y la trama Koldo han generado un clima de incertidumbre y desconfianza en el partido del presidente español. Ante esta situación, el gobierno ha optado por eludir el escrutinio parlamentario, evitando así enfrentarse a las preguntas en el Senado, donde el Partido Popular ostenta la mayoría absoluta. Esta estrategia de evasión ha sido duramente criticada por el PP, que acusa al gobierno de esconderse y de no estar dispuesto a dar explicaciones sobre un caso que podría tener importantes ramificaciones políticas. La negativa de Pedro Sánchez y su gobierno a responder a las preguntas sobre el caso Koldo es vista además como un intento desesperado por evitar el escrutinio público y proteger a altos funcionarios del Ejecutivo de posibles consecuencias legales.
Sin embargo, esto solo alimenta las sospechas y refuerza la percepción de que hay algo que el gobierno quiere ocultar. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Volvemos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Estefanía Álvarez. Muchas gracias, Renato. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo contándoles que Nadia Podoroska, la tenista argentina, logró una victoria contundente sobre la británica Francesca Jones en la final del WTA 150K de San Luis Potosí, con un marcador de 6-1 y 6-2 en un tiempo de juego de 1 hora y 8 minutos. Con este triunfo consiguió su segundo título en este nivel de torneos y ascenderá al puesto número 64 en el ranking mundial. Después de enfrentar diversas lesiones, la tenista argentina Nadia Podoroska recuperó su mejor estado físico y se coronó campeona del Abierto de San Luis Potosí en México. Antes de llegar a la final, Podoroska eliminó a la canadiense Stakusic, además a las italianas Lucrezia Stefani y Elisabetta Cocciaretto, para llegar a la final contra Francesca Jones. Podoroska dominó la final desde el principio con un juego agresivo y sólido. Su derecha fue especialmente efectiva, generando constantes problemas para el saque de Jones y forzando errores en su juego. A pesar de algunos intentos de recuperación por parte de Jones, Podoroska mantuvo su nivel de juego elevado y cerró el partido de manera convincente con un resultado de 6-1 y 6-2. Con esta victoria, Nadia Podoroska continúa demostrando su calidad en el circuito y subiendo en el ranking al puesto 64 mundial. La noticia sobre la salida del técnico venezolano Leonardo González del Caracas Fútbol Club a solo días de enfrentar al Atlético Mineiro en la Copa Libertadores ha generado sorpresa en el mundo del fútbol. Pues González, quien estuvo al mando del equipo durante 1 año y 3 meses, dejó el cargo con el equipo ubicado en el 11º puesto de la Liga Venezolana, con 2 victorias y 4 empates en 10 partidos disputados. Durante la gestión de Leo González, que abarcó 15 meses, dirigió un total de 46 partidos, 5 en la Liga Venezolana y 1 en la fase previa de la Copa Sudamericana. En este periodo, el equipo logró 14 victorias, 22 empates y 10 derrotas, mostrando un rendimiento irregular en el plano local e internacional. La noticia llega en un momento crucial para el Caracas Fútbol Club, ya que se prepara para afrontar un compromiso importante en la Copa Libertadores frente al Atlético Mineiro. La decisión de prescindir del entrenador a pocos días de este encuentro plantea un desafío adicional para el equipo, que deberá adaptarse rápidamente a los cambios en el cuerpo técnico. El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, expresó que tiene pocas dudas respecto de la plantilla que representará al país en la próxima Copa América, que se llevará a cabo en Estados Unidos a partir del 20 de junio. Esta declaración sugiere que Bielsa está bastante seguro sobre los jugadores que formarán parte del equipo uruguayo en el torneo continental. Vamos a escucharlo. Siempre pienso en que cada posición requiere 2 jugadores y yo siempre trato de que haya 3 en vez de 2 y que la diferencia entre los 3 no sea muy grande, porque diariamente reflexiono sobre eso. El objetivo de que para cada posición haya 3 opciones, de algún modo está cubierto sin que haya distancias muy grandes entre el primero, el segundo o el tercero, o cada uno de los 3. Y Luis Advíncula, jugador peruano clave en el esquema de Boca Juniors, no fue convocado para el debut del equipo en la Copa Sudamericana contra Nacional Potosí. El cuadro Ceneice visitará mañana miércoles por la tarde al cuadro boliviano. El
peruano Luis Advíncula no fue convocado para viajar a Bolivia y enfrentar a Nacional Potosí en la primera fecha de la Copa Sudamericana. A pesar de su importancia en el equipo dirigido por Diego Martínez, Advíncula se quedó en Argentina para su recuperación. La ausencia del lateral peruano se debe a un proceso febril que experimenta, según informaron los medios argentinos. Advíncula acudió al centro de entrenamiento del club con síntomas de fiebre, lo que llevó a los médicos del equipo a recomendarle regresar a su casa para que se pudiera recuperar adecuadamente. La decisión de dejar fuera a Advíncula de la convocatoria para este importante encuentro se tomó con precaución, priorizando su salud y bienestar. Aunque su ausencia representa una baja notable para Boca Juniors, el club prefirió no arriesgar la salud del jugador y permitirle tiempo para recuperarse completamente. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.